Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. El día de hoy hablaremos acerca del verdadero origen de la devoción a la Virgen de Guadalupe. Tomaremos para esto el testimonio del historiador católico Fray Sebastián García, que fue cronista del monasterio de la Virgen María de Guadalupe en Extremadura, España. En este video hablaremos de lo que este historiador católico dijo a la revista Proceso, y dejaremos el link de esta revista y de esta entrevista en la descripción del video. Fray Sebastián García inicia esta entrevista afirmando: en México, las autoridades de la Basílica de Guadalupe no aceptan la vinculación histórica de aquella Virgen con la nuestra, y la mayoría de los mexicanos cree que su Virgen de Guadalupe es la única. Ignoran que la original se encuentra aquí. Sin ningún titubeo, el historiador Fray Sebastián García afirma que la Virgen de Extremadura, España, es la original. Al decirnos que hay una imagen original, nos está diciendo indirectamente que hay una imagen de la Virgen de Guadalupe que no es la original. Esto es interesante, pero continuemos con la entrevista. El entrevistador hace la siguiente pregunta: ¿la devoción guadalupana de México salió entonces de aquí? A lo que el historiador católico responde: por supuesto, y no solo salió a México, sino a toda América, donde existen muchos santuarios dedicados en Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador. El historiador católico nos dice además que Cristóbal Colón visitaba ese monasterio de la Virgen de Guadalupe en Extremadura y era devoto de esa Virgen. En su honor le puso Guadalupe a una de las islas que descubrió en las Antillas. Lo mismo el conquistador Hernán Cortés y otros conquistadores que eran de Extremadura y veneraban también a la imagen de la Virgen de Extremadura de España, a la que Cortés usó en el estandarte con el que entró a Tenochtitlán. Este estandarte aún se conserva en el Museo del Castillo de Chapultepec. Nosotros podemos ver que la devoción de la Virgen de Guadalupe surge en España mucho tiempo antes que la devoción de la Virgen de Guadalupe en México, que el mismo Hernán Cortés traía un estandarte de esa Virgen de Guadalupe cuando se realizó la conquista. Dice más adelante la entrevista: en aquel tiempo, la Virgen de Guadalupe de Extremadura era la Virgen más venerada en toda Europa. Los reyes católicos Isabel y Fernando solían visitar el monasterio. Incluso aquí llegaron a reunirse con Colón. De todo esto hay una vasta documentación y yo he escrito libros y artículos sobre este asunto. El historiador católico Fray Sebastián García fue autor de los libros Guadalupe de Extremadura en América y el otro libro llamado Guadalupe, Historia, Devoción y Arte. El religioso franciscano era también el bibliotecario del monasterio de Guadalupe en Extremadura. En lo alto del altar de este monasterio luce la venerada imagen de la Virgen María de Guadalupe, cubierta con ricos ropajes y sosteniendo un niño. Es una virgen negra de estilo románico. Algunos códices remontan su origen al siglo I del cristianismo, pero investigaciones posteriores indican, sin embargo, que un autor anónimo realmente talló en madera de cedro esta imagen en el siglo XII. Pero ya sabemos que, las historias católicas tratan de remontar su linaje hasta el primer siglo. Esto no es nuevo. Dice a continuación: se dice que para evitar la profanación de esta imagen, la escultura estuvo enterrada durante la conquista árabe en las riberas del río Guadalupe, y la Virgen, como al río, se le llamó Guadalupe. La Virgen recibe el nombre de Guadalupe precisamente porque fue encontrada a las riberas del río Guadalupe. El historiador católico Fray Sebastián García refiere que durante la conquista de la Nueva España, familias enteras de españoles propagaron la devoción a la Virgen de Guadalupe de Extremadura en el Nuevo Mundo, al igual que los primeros misioneros. Sin embargo, aclara que la imagen difundida no era la de la Virgen titular, por así llamarlo, sino la de la Virgen de Guadalupe que estaba en el coro del santuario. Sobre esto el historiador dijo: la iconografía de la Virgen del Coro la reproducían los propios monjes del monasterio, que eran habilidosos dibujantes y pintores.
ellos repartían estampas con esa imagen, que ya estaba en el coro en 1498. El entrevistador hace la siguiente pregunta: ¿por qué eligieron a la del coro para evangelizar a América? A lo que el historiador católico responde: porque eran muy celosos con su imagen titular, muy reservados en ese aspecto. Temían que otros santuarios la reprodujeran con exactitud y la colocaran en sus altares. Eso pasó con la guadalupana de México, que pintó el indio Marcos Cípac, pero tomando como modelo a nuestra Virgen del Coro. El historiador católico, sin ningún titubeo, afirmó en esta entrevista que la Virgen de Guadalupe mexicana fue pintada por el que él llamó el indio Marcos Cípac. Pero bueno, si la imagen de la Virgen de Guadalupe de México fue pintada por el indio Marcos Cípac, entonces ¿qué pasó con la historia de Juan Diego? ¿Qué pasó con el llamado milagro guadalupano? La controversia sobre la veracidad del milagro del Cerro del Tepeyac y el origen divino de la imagen guadalupana tienen una pieza clave en la persona del llamado indio Marcos, cuyo origen se remonta a 1556, cuando Fray Francisco de Bustamante aseveró que la imagen de la Virgen fue pintada por el artista indígena. Pero este es tema de un segundo video. Espero que este video haya sido de su agrado. Dejen sus comentarios y que Dios les bendiga. Respuestas evangélicas.